Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Derrumbe que hubo en La Habana. Y muchos me han dicho que dónde está mi lado humano, que por qué yo no me identifico con el dolor de esos familiares, de las víctimas, que por qué he sido tan cruel, ¿no? De juzgar lo que allí pasó. Y yo les voy a decir algo. A estas alturas de la historia de Cuba, a estas alturas de la miseria cubana, créame, no me siento feliz para nada por las vidas que allí se perdieron. Pero tampoco me quiero identificar con la lástima. Por culpa de la lástima es que Cuba está como está. Es por culpa de la lástima que hemos caído como raza, como sangre, en las bajezas más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, lo siento mucho por los familiares de las víctimas del derrumbe, pero no me importa, ni tengo lástima, ni me tengo por qué sentir identificado. Y les digo el por qué, y se los explico desglosadamente. Las personas que forman parte hoy de los bomberos, de la policía, de todos los cuerpos represivos de Cuba, y saben la situación en que está Cuba, hace mucho rato tenían que haber valorado, haber pedido la baja y haberse ido de todos esos lugares. ¿O qué se cree el policía que está hoy trabajando, brindando un servicio, supuestamente? ¿Qué se cree el policía? Que el día que ese pueblo acomplejado salga a la calle con un machete y un par de piedras, no le va a pasar nada, ¿eh? Después vamos a lamentar la pérdida de un policía revolucionario. No. El policía revolucionario está respaldando una dictadura. El bombero, la bombera, se murió porque estaba también respaldada por una dictadura que hoy lo más que va a hacer es pagarle a la familia $40 mensual para indemnizarla. Fíjense el valor de la vida de los bomberos en Cuba. ¿Qué me va a venir a mí nadie a hablarme a mí de la lástima, ni de la lástima, ni nada de esa historia, la metatranca de qué cosa? Pregunto yo. Yo no entiendo la verdad. Yo reviso las redes y yo veo a la gente. Tú ves a la gente que de buenas a primeras te dicen patria y vida, libertad. Ay, qué lástima. Las condolencias a los familiares. No. Si los familiares hace rato lo que tenían que haber hecho. Y espero que esto siga de ejemplo. Los familiares desde hace mucho rato tenían que haberle dado consejo a toda esa gente que forman parte de los bomberos. Bomberos que no tienen ni botas, bomberos que no tienen ni mangueras para socorrer un fuego, bomberos que tienen los cascos partidos, que no tienen condiciones. Díganme, mira el ejemplo de Matanza, los jóvenes que fueron allí a dar la vida. ¿Quién habla? ¿Quién habla de esos muchachitos? De las condiciones con las que fueron allí a apagar un fuego a Matanza. ¿Cuál es la historia, caballero? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el nivel de lástima? ¿Lástima de qué? Pregunto yo. En un país donde tú te levantas ilegal. En un país donde tú no eres dueño de nada y no tienes garantías de nada. ¿Cuál es la lástima? Compara tú el nivel de logística cuando ocurre un accidente fuera de Cuba. Compara tú eso con los pobres bomberos que van para allí con sus botas todas rotas, con los uniformes llenos de huecos, apenas sin alimentación alguna, a ver si por alguna casualidad hay combustible, para ver si la manguera no tiene hueco. Entonces, ¿le sirves a una dictadura? Ahí está el riesgo y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Llevamos años, y no digo yo,
Y no digo yo que salí a las redes el 11 de julio. Años llevan muchos cubanos denunciando en las redes sociales lo que debe hacer el pueblo cubano, lo que tiene que ver e interpretar el pueblo cubano. Aquí nadie manda a hacer nada, pero el pueblo cubano ya a estas alturas era para que ya tuviese bien claro a qué tipo de sistema le sirve. ¿Y cuánto valora el sistema al cubano? Al cubano que dejan morir en un hospital. Al cubano que ahora mismo le importa 3 carajos a ellos si usted come, si usted recibe la cuota. No le importa nada. Es un país que está al borde ya de que tiene a la gente en la locura. La gente se levanta y no tiene una expectativa de vida que no sea pensar en un pedazo de pollo. La gente que vive pensando en el pollo y a qué hora me ponen la corriente. Y la gente que no entiendo cómo un pueblo no se siente acomplejado de vivir así. No entiendo. Y entonces no puedo entender tampoco los que a estas alturas están preocupados por la lástima y las condolencias a los familiares. No, si los familiares hoy son tan víctimas, pero tan cómplices de la muerte de su familiar. Porque si yo tengo un hijo que es bombero y yo sé que mi hijo allí en los bomberos, por una caja de pollo, está arriesgando la vida y no tiene condiciones de trabajo, mi hijo allí no trabaja. Ese es el precio de la mortadella. Ese es el precio de un poquito más de pollo, señores. Y por eso es que lo estoy diciendo. No me alegro, porque nunca me alegraría del fallecimiento de nadie. No me alegro de la muerte de nadie. Y mi solidaridad está desde el punto de vista de la vida humana. Pero lástima, ninguna. Absolutamente ninguna. Me imagino que ahora la lápida diga así: por un pedazo de mortadella de más, aquí me veo. Es así. Es así. Por muy cruel que te parezca, yo estoy convencidísimo de que la gente no está adaptada a que le digan la verdad. Porque hay verdades que por ser tan crueles, uno le cae mal de gratis a la gente. Uno le cae mal a la gente de gratis por decir una verdad cruel. Pero es la verdad. Pero es la verdad. Si al final todos esos familiares de todos los bomberos que han caído y los que están por caer, todos ahora mismo lo lloran y ya, y acuden a la resignación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya, esperar el próximo que le va a caer el techo en la cabeza. Un país que está en riesgo. Si tú caminas por cualquier calle de La Habana y la gente tiene que vivir pendiente de los balcones, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa si vidas más valiosas, las hemos visto, como la de las 3 niñas que murieron aplastadas, niñas inocentes, porque estos bomberos que cayeron ahora sabían para quiénes estaban trabajando y las condiciones con las que estaban trabajando, pero esas niñas que estaban jugando allí, debajo de aquel balcón, en la inocencia, esas niñas, hoy, esa dictadura hija de la real puta, porque el pueblo ha decidido apostar por la lástima todo el tiempo y resignarse. Por eso no me importa. No me importa. No me interesa. Mañana se pueden caer 3 edificios y caerle a 20 bomberos en la cabeza. Y no me importa. Ese es el riesgo por trabajar con dictaduras mediocres y por un pedazo de mortadella de más. Se los digo
Se los digo desde mi modesta observación. Porque ahorita vi una señora que me estaba respondiendo, no, porque todo es política, todo no es política, Orlandito, no puede ser tan cruel porque todo no es política. No, todo no es política ahora porque usted está apostando por la lástima, pero sí es política. Porque mañana son ellos mismos los que van a salir a la mesa redonda y al noticiero y a la ONU a decir que todos estos problemas de derrumbe ha sido consecuencia de un bloqueo que nos ha tenido, ¿me entiende? Un bloqueo que nos ha tenido sin el privilegio de poder reparar las viviendas, porque es que también teníamos que priorizar los hoteles, ¿me entiende? Pero bueno, no miremos los hoteles, ¿ok? No miremos los hoteles, porque al final tenemos lástima por ese turismo. Miremos la parte del bloqueo desde el punto de vista de las casas en La Habana. No, el bloqueo afecta a las casas y las viviendas en La Habana, señores, directamente. No afecta a las construcciones en Varadero. Yo quisiera estadísticamente que alguien aquí me dijera ahora mismo cuántos hoteles hay en Cuba en reparación. ¿Cuántos hoteles han detenido sus reparaciones? El mismo edificio que está allí en El Vedado. Dime, ¿cuánto ha afectado el bloqueo a ese edificio? Y el edificio sigue para arriba. El edificio ahorita está terminado. Y los dos hoteles estos que levantaron allí en Paseo y Línea, por allá. Aquellos edificios que son hoteles también frente al malecón Cienfueguero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué no me identifico con la lástima? ¿Se dan cuenta que no es tan accidental nada? ¿Ustedes se dan cuenta? No, que es un accidente. No es tan accidental cuando se sabe a quién le sirves. Accidental es si hoy, tú le sirvieras, no sé, a un país donde tú tienes las garantías de todo, hasta de morirte con dignidad y saber que tu familia no va a quedar en el olvido, ni que tu familiar va a quedar en el olvido. Pero los familiares de los muchachos y los muchachos que murieron en Matanza quedaron en el olvido. Los muchachos y los jóvenes que hoy mueren en el servicio militar, que dicen ellos que no es obligatorio, pero que sí lo es, porque si no te meten multa y si no te reclutan a la fuerza. Esos niños que han muerto también en esos servicios militares han pasado al olvido y a la resignación de todo un pueblo. Y el cubano ha preferido conformarse. Y el cubano va a seguir esta novela. Una novela muy bonita que lleva por nombre Hasta el próximo derrumbe. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Espero que compartan la directa. Les quiero mucho. Y por favor, con dictaduras no hay lástima. Porque las dictaduras, tú, como ser humano, nunca le vas a importar. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.